Hola, hola a todos y a todas. Gracias por conectados. Estamos transmitiendo en vivo desde Madrid. Así que buenas tardes a todos y buenos días a Latinoamérica. Antes de empezar, nos gustaría desearos que todos vosotros, vuestra familia y amigos estéis bien. En estos momentos, esto sigue siendo lo más importante. Soy Suin y desde Broadway Marian doy la bienvenida a Think Tank número 8, Trabajo Post Pandemia, donde generaremos debate con los expertos del sector y entre todo entender este momento de cambio. Vamos a poner el foco a trabajo hoy, en este tiempo de excepcionalidad. Desde que se declaró la cuarentena, muchas cosas han cambiado, tanto de día a día de las personas, de todos nosotros, como de las empresas. Estamos frente a un tsunami de cambio y nos cuesta creer que sea real lo que está sucediendo. En algunas empresas, la supervivencia a corto plazo es el único tema en la agenda y otros están pensando en cómo posicionarse una vez que la crisis de COVID-19 haya pasado y las cosas vuelvan a la normalidad. Sin embargo, esa normalidad ya no volverá. Sí, lo hará una nueva normalidad, como lo hemos comentado también en el think tank anterior. Y esa normalidad la estamos construyendo día a día. Por otra parte, el confinamiento ha llevado el nivel histórico de teletrabajo. Nunca se ha tenido una adaptación tan masiva de teletrabajo en tan corto plazo. Y a pesar de ellos, el número de empleo en España se ha desplomado y también se estima una caída de empleo de 7% en todo el mundo según la Organización Internacional de Trabajo. Así que el próximo desafío frente a COVID-19 es restablecer el trabajo y nuestra vida. Ahora voy a presentar a los panelistas. Están hoy con nosotros en el debate, en el orden alfabético, Eva Ribau Gilabert, profesora de Recursos Humanos en la Universidad Oberta de Cataluña, Javier Bernades, responsable Business Space en Cushman Wakefield, Jorge Ponce, Broadway Marian Board Director, Magdalena Proxiewski, socióloga y directora de marketing de Asieroy. Miguel Ángel Falcón, director general de Corrier Servicios Técnicos. Por último, también quisiera comentaros que en la plataforma veréis una sección de preguntas y respuestas, donde podéis hacer la pregunta a los panelistas, la cual será contestada al final. Mi compañera Eva nos ayudará en esta sección. Bueno, pues nada más, y ahora paso palabra a Jorge Ponce. Muchas gracias, Eugene. Voy a compartir mi pantalla para hacer una breve presentación. De introducción al tema trabajo pospandemia. No sé si podéis ver mi pantalla ahora mismo. Sí. Muy bien. ¿Por dónde iba el trabajo antes de la pandemia? Esa es la pregunta que me gustaría hacer para situarnos dónde estaba el debate. Estábamos haciendo oficinas más abiertas y amables, ¿no? Nos habíamos dado cuenta que los espacios de trabajo eran muy rígidos y estaban muy compartimentados en el siglo XX, y empezamos este siglo con la idea de ablandarlos, de abrirlos, introducir más tecnología y más flexibilidad para atraer el talento, porque nos dimos cuenta que la gente joven no se adapta a esos esquemas rígidos y prefiere la flexibilidad. Empezamos a ser bombardeados por las noticias de los grandes del sector tecnológico que nos enseñaban el futuro con sus nuevas sedes empresariales, por ejemplo la de Google y la de tantos otros, donde experimentaban nuevos modos de realizar los espacios de trabajo. También veíamos venir el coworking como una especie de tendencia, aunque también con sus claroscuros, porque por un lado veíamos que WeWork era el gran nuevo monstruo, pero por otro lado veíamos sus dificultades financieras. También veíamos cómo la economía de plataforma estaba creando nuevos puestos de trabajo autónomo, entre comillas, porque generaron muchísima polémica sobre si eran verdaderos autónomos o no. Por último, nos preocupábamos muchísimo al leer
cada tanto noticias en la prensa de que las máquinas eliminarían profesiones y nos traerían desempleo masivo. Y él fue en ese momento cuando llegó él, que ya lo tenemos grabadísimo, esta imagen, el coronavirus, que ha llegado también como un gran aliado del teletrabajo, como decía Sujin. Pero hay una primera cuestión, es que no todos pueden hacer su trabajo por teletrabajo. Y hay muchos otros que pueden, pero lo pueden hacer con problemas, porque las casas no están preparadas, porque es complicado trabajar y atender a los niños al mismo tiempo. ¿Y la ergonomía? Pues lo dejamos para otro día, mejor ese tema. Como me decía una compañera de trabajo, la profesión que está más ávida porque nos saquen del confinamiento es la de los fisioterapeutas, porque van a tener muchísimo trabajo con todas las contracturas que estamos incorporando por no tener espacios adecuados. Pero por otro lado, ganamos en libertad. Ponemos música mientras trabajamos, sin que nadie nos lo recrimine. Descansamos cuando queremos, trabajamos cuando mejor nos viene. Dormimos más, lo digo porque en mi caso lo agradezco muchísimo. No perdemos tiempo en viajes y desplazamientos y gastamos menos. Todo esto sonaría fantástico. El problema es que también ganamos menos. No lo puse para no deprimiros demasiado. Lo interesante es que toda la humanidad está haciendo un curso intensivo de tecnologías de la comunicación. Es como si nos hubiésemos encerrado casi los 7.000 millones que habitamos el planeta para terminar de aprender lo que debíamos aprender, pero que no lo habíamos hecho del todo, y que ahora ya no nos ha quedado más excusa, y hemos hecho un curso acelerado. Y así llegamos a la primera pregunta que quiero formular al panel, que es: ¿cómo cambiará nuestra forma de trabajar tras la pandemia? Yo dejo de compartir y te doy la palabra a Sujin. Muchas gracias, Jorge. Bueno, vamos a preguntar un poco a nuestro panelista qué le parece, le va a parecer seguir siendo válido los espacios de trabajo anterior a la pandemia, y con esta nueva idea, con esta nueva pregunta de Jorge, quizás, ¿qué pensáis? Empezamos con Eva. Ahora, vamos a ver, los cambios. Yo de los espacios de trabajo quizá hablaré menos porque hay personas aquí que saben más que yo, pero sí puedo pensar en algunas cosas que pueden pasar tras el coronavirus. El problema principal, desde mi punto de vista, es que probablemente no existe un después del coronavirus, o es a un plazo tan largo que vamos a estar con coronavirus durante mucho tiempo, y creo que en eso también tenemos que pensar. El distanciamiento social se va a mantener durante mucho tiempo. Quizá no estaremos encerrados en casa como ahora, pero sí deberemos mantener unas distancias. Probablemente nos recomendarán que no vayamos todos en los mismos horarios y al mismo tiempo, y a lo mejor las empresas tendrán que escalonar o decir: vosotros vais la mitad de la semana y vosotros la otra mitad de la semana. Yo creo que esto va a ser algo que vamos a tener que mantener por lo menos durante muchos meses, y quizá incluso durante algunos años, y hay expertos que incluso dicen: y ya prepararos para las próximas oleadas de este virus o de otros parecidos. Con lo cual, creo que el horizonte no está en un post-coronavirus, sino de momento un post-encierro, y después a ver qué venga, ¿no? En este sentido, por tanto, sí que sin duda van a cambiar cosas. El teletrabajo obligatoriamente va a estar mucho más presente. El distanciamiento físico entre las personas va a estar mucho más presente, y eso seguro que impactará en el tema del diseño de los espacios de trabajo. Y sí es cierto, y estoy totalmente de acuerdo en que estamos en un proceso acelerado de digitalización para muchos trabajadores, pero no olvidemos también que para muchos otros trabajadores no. Hoy estaba revisando estadísticas y la última estadística que he visto para España está teletrabajando un 30% de los trabajadores. Las estimaciones para Estados Unidos es que como mucho un 37% de los trabajos se pueden hacer teletrabajando. En las ciudades tipo San Francisco a lo mejor son casi la mitad, pero no son más, con lo cual hay un cambio fuerte para un porcentaje significativo de la población, pero para otro porcentaje todavía mayor el cambio no viene por la digitalización o no viene por el teletrabajo, viene probablemente por cuestiones más relacionadas con el distanciamiento, con la pérdida del empleo ahora mismo,
y posiblemente con la sustitución por robots que nunca se ponen enfermos. Y ahí apunto algunas ideas por no seguir avanzando. Muchas gracias, Eva. Javier, te quería consultar un poco con este distanciamiento, ¿cómo será la nueva configuración de las oficinas? Bueno, ahí lo cierto es que, ya lo apuntaba Eva, la incerteza es tan grande que hacer futurología es complicado. Y más cuando el escenario puede cambiar tanto con o sin vacuna. ¿Vale? Lo que sí que está claro es que en el corto y medio plazo vamos a tener que convivir con el virus y todo va a girar en torno a la salud. Sí que es cierto que las oficinas siguen teniendo sentido, las actividades van a volver a trabajar a la oficina, pero hay que rediseñarla, tal como ha dicho Eva, también lo ha anunciado ella. Y en este sentido, una piloto, en este caso en Ámsterdam, y hemos reinventado la oficina, teniendo en cuenta pues, los parámetros que nos están poniendo encima de la mesa tanto las autoridades sanitarias como los gobiernos desde el punto de vista pues también de normas de distanciamiento, etcétera, etcétera, ¿vale? Y hemos montado pues una oficina piloto, un tipo Living Lab, que pues así lo veis todos. Sí, se ve. Perfecto. La idea es que hay que generar o crear un entorno confortable y seguro para los trabajadores, para que puedan volver a las oficinas sin el miedo de verse contagiados, ¿vale? Y eso implica que tanto propietarios como inquilinos tienen que trabajar conjuntamente para rediseñar y redefinir cuáles son los protocolos en todo el edificio, tanto en zonas comunes como en zonas privativas. Flujos de personas, ya lo veréis, herramientas que tienes que utilizar ahora y que antes no utilizabais, ahora veréis algún aspecto de diseño, de distanciamiento de puestos de trabajo, desaparecen los pools de 4, de 6, marcan zonas con las 2 metros de distancia de diámetro para que se respeten las distancias. Veréis también que se separan los puestos que están enfrentados uno a otro, que no cumplen con la distancia con metacrilatos. En las salas de reuniones se distancian, se oxigenan, se esponjan la ocupación. El movimiento dentro de la oficina es en el sentido de las agujas del reloj, siempre en el sentido de las agujas del reloj. Eso pasa en las salas de reunión. Una idea. Ni buena ni mala, simplemente es una idea que en un entorno de incerteza, pues creemos que puede dar un nivel de confort a las empresas. De hecho, y para este proyecto en concreto hemos tenido que prescindir pues del 30% de puestos de trabajo, ¿vale? Pensamos que en general pues vamos a necesitar esponjar las oficinas, puede bajar pues hasta el 40 o el 50%. ¿Dónde va a estar ese 30, 40 o 50% de personas? En casa teletrabajando. En esta fase inicial, sí, en casa teletrabajando, ¿vale? No los veo alquilando otros espacios de oficinas o yéndose a coworkings de momento, ¿vale? Porque no olvidamos que todo ese entorno de incerteza no solamente está relacionado con la salud, sino también con el futuro económico de todas estas empresas, de todos nosotros, ¿vale? Muchas gracias, Javier. Bueno, Magdalena, ¿qué te parece la propuesta? ¿Qué piensas de cómo será la futura configuración de las oficinas? Buenas tardes y antes que nada agradecer la participación en este panel, que yo tengo aquí la expectativa de aprender mucho más que aportar. Creo que la configuración de las oficinas os puedo decir poco, porque hay personas que realmente tienen mucho conocimiento en este grupo, pero yo creo que el futuro del trabajo es una cosa que no lo sabemos, que vaya expertise, ¿no? Es evidente. Pero, ¿por qué lo digo? Porque quiero que suena a cierta humildad socrática. Es decir, no lo sabemos y tenemos que pararnos a reflexionar, ¿no?
no es el momento, como ya han dicho mis compañeros, de lanzar aquí falsas promesas o una serie de profecías y equivocarnos mucho. Si vamos a tener que convivir con COVID, como ha dicho Eva, un tiempo largo y vamos a tener que reaprender cómo convivir con este distanciamiento social, pues tenemos suficiente tiempo para reflexionar y ver cuáles son los problemas y los retos del mundo de ahora y cómo dar respuestas a estos retos, ¿no? Hay retos que siguen siendo vigentes de la época de antes del COVID, como el cambio climático, como el cambio de modelo educativo, como el tema de gestión de datos, y hay unos retos completamente nuevos. Entonces, pensando en los valores y en las necesidades reales, pues podremos readaptarnos. Yo creo que este miedo de que ya no habrá trabajo está más que fundado, porque estadísticas y los datos hablan por sí solos, pero por otra parte habrán muchas necesidades nuevas y estos robots que decía Eva que nos quitarán trabajo porque son invencibles o porque nos enferman. El miedo a los robots o a la inteligencia artificial ya íbamos arrastrando un cierto tiempo antes de la pandemia. Pensábamos que iban a ser grandes competidores en el mercado de trabajo, pero ahora vemos que la tecnología, ¿no?, es más bien un aliado y que las personas, los perfiles laborales que pensábamos que en primer lugar iban a ser sustituidos por estos robots, los trabajos que consideramos de bajo valor añadido, ¿no?, como podrían ser pues trabajos de logística, de supermercado, trabajos así día a día, pues hoy son esenciales. Y eso también es importante y eso es otra clase de humildad, ¿no?, de que el trabajo de alguien que repone el supermercado, de alguien que conduce el camión, de alguien que pone la mercancía, de alguien que cuida diariamente a las personas, esos trabajos que teníamos tan menos valorados, ahora nos damos cuenta que son trabajos esenciales. Yo creo que es como una primera lección que estamos sacando de esta primera fase de la pandemia. No quiero alargarme más. No he contestado el tema de las oficinas porque creo que tendremos, después de la respuesta de Javier, no tengo ejemplos estudiados tan interesantes. No os quiero dar aquí respuestas que no corresponden. Muchas gracias, Magdalena. Bueno, entonces vamos a volver al tema principal de Jorge. Voy a preguntar a Miguel Ángel cómo cambiará nuestra forma de trabajar tras la pandemia. Vale, pues yo creo que los cambios van a venir determinados por varios aspectos. Por un lado, las empresas van a pensar en el control de riesgos de operación. Yo creo que algunas empresas van a pensar en si descentralizar sus equipos versus la centralización que tienen ahora en una única sede. Esta deslocalización puede tener ventajas en caso de pandemias o enfermedades en general, también reducciones de riesgos por desastres naturales, disturbios, etc. La reducción de costes también va a ser un driver importante. El reducir los costes fijos mensuales, esto podría inicialmente resultar en una reducción de superficie y un replanteamiento del espacio de oficinas. En este sentido, pensamos que las oficinas en el futuro se van a dedicar más a las labores de colaboración, co-creación y comunicación, y en cambio las tareas de concentración se van a realizar en casa, o podrás realizarlas en casa. Entonces, bueno, la reducción de costes podría llevar a una reducción de superficie. Sin embargo, estoy de acuerdo con Javier, Colliers y Kuzman opinamos lo mismo. Va a haber un cambio en la normativa, los espacios de oficinas van a ser diferentes y habrá un aumento de metros cuadrados por ocupante. Con lo cual creemos que la reducción de metros cuadrados neta no se va a producir. Creemos que van a seguir los mismos metros cuadrados, pero de otra manera. También creemos que las empresas van a estar afectadas por las mediciones de huella de CO2 y en este sentido el teletrabajo permite reducir desplazamientos y consumos. ¿Vale? Eso es curioso porque algunas empresas tienen que medir mensualmente su huella de CO2 y el teletrabajo computa positivamente ahí. La preocupación en general de todos por la seguridad en los edificios y en los espacios de oficinas. Creemos que va a ganar terreno la tecnología que evite el contacto, sensores de proximidad o lectores que eviten que toquemos pomos de puertas, botones de ascensores, el reconocimiento facial, reconocimiento de voz, etcétera. Ya tenemos clientes que nos están pidiendo que adaptemos sus espacios en plena obra
Ahora que hemos rearrancado obras, nos están pidiendo cambios de espacios, dedicar más el espacio de oficinas a digital squads, equipos que van a la oficina a colaborar, no a trabajar individualmente. No quieren que al entrar en los baños toque los pomos de las puertas, sino que haya un sensor, etcétera. En general, la pureza del aire se va a valorar cada vez más y yo creo que va a haber muchos edificios que van a tener que hacer inversiones en la mejora de sus sistemas de climatización y en materiales que no acumulen suciedad, ni virus, ni bacterias. También el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social en los edificios va a influir en eso, en la ocupación de ascensores, como señalaba Javier, distancias en líneas de acceso a tornos, espacios de recepción, etcétera. También creemos que la salud física y mental de los empleados y su bienestar general va a ser un driver importante para las empresas y en ese sentido el teletrabajo va a permitir mayor conciliación de vida laboral, personal y familiar por flexibilidad horaria y mayor presencia en casa, la posibilidad de que puedas personalizar tu espacio de trabajo, pero esa personalización, esa imagen y ese espacio de trabajo en casa creemos que va a tener que ser diseñado de acuerdo a los estándares de ergonomía y equipamiento de cada empresa, porque probablemente van a tener responsabilidades por accidentes laborales en tu casa. Creemos que en general ese teletrabajo permite mayor concentración, en casa tienes menos molestias o puedes gestionarlas mejor que en la oficina. El no moverte tanto a la oficina evitará contagios en transportes públicos o espacios públicos, también el propio centro de trabajo, menos accidentes laborales asociados a desplazamientos, etcétera. Y finalmente una mayor eficiencia de los equipos. El reducir horas de desplazamientos a las oficinas o a las de los clientes o colaboradores y proveedores es una ventaja. La reducción de los viajes internacionales, luego os contaré porque hemos hecho una encuesta en Colliers a nivel EMEA y los resultados son muy curiosos, pero el tema viajes internacionales es algo que todo el mundo ha dicho que está muy agradecido de estar trabajando en su casa y no tener que viajar todas las semanas o todos los meses continuamente, que ahora hacen las mismas reuniones pero por videoconferencia, ¿no? Y la posibilidad de colaboración inmediata con los equipos. Todos podremos colaborar, estemos donde estemos. Puede haber gente del equipo en la oficina, otro en su casa, otro en el cliente, que nos podremos conectar inmediatamente y tener una reunión de colaboración en un proyecto. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Miguel Ángel. Voy a pasar palabra a Jorge Ponce, que todavía no ha hablado. Ha hecho la pregunta, pero él no ha contestado todavía. Gracias, Sujin. Y el problema es que ahora que ya todos dijeron casi todo lo que yo iba a decir. No, bueno, tengo algunas ideas más. Pero yo creo que nosotros veníamos construyendo una segunda naturaleza con la tecnología y con Internet. Y el virus le ha dado un impulso total a esa construcción. Nos hemos metido todo de lleno a ver cómo hacer para que nuestros negocios saquen partido de Internet, cosa que antes quizás no era tan obligatorio, ahora sí lo es. Nosotros hemos aprendido a hacer estos think tanks a través de esta plataforma, por ejemplo, y creo que no volveremos a hacerlos físicamente, porque de esta manera tenemos ahora 230 personas mirándonos, y cuando lo hacíamos en nuestra oficina teníamos 50. Por tanto, yo no creo que volvamos. También yo cuando levanto la vista veo aquí un árbol, por ejemplo, tengo la suerte de que tengo un jardín, y esa ventaja no la tengo en la oficina. Yo creo que, por un lado, estamos aumentando la digitalización general de nuestras actividades, de todas las actividades humanas. El hecho de trabajar nos obliga a ser más responsables y más autónomos, es decir, que también favorece la adquisición de la responsabilidad individual, cosa que el trabajo presencial muchas veces se burocratiza y la gente asiste pensando que el hecho de asistir es trabajar, y en realidad no, asistir no es trabajar. Trabajar es producir, tener ideas, crear, y eso se puede hacer en cualquier sitio, incluso se puede hacer sin consumir todas las horas de trabajo. Es decir, se puede hacer en mucho menos tiempo. Y yo creo que ese debería ser el camino por el que vayamos ahora. También creo que el futuro del trabajo, a través de esta tecnología que le estamos incorporando, ganará en capacidad de internacionalización. Todos nuestros servicios van a poder ampliar su audiencia y su alcance mucho más de lo que ya lo hacían,
vamos a poder también armar equipos totalmente deslocalizados. Estábamos muy enclaustrados en la idea de que voy a contratar a alguien y tiene que ser alguien que pueda venir a la oficina. Y yo ahora pregunto, ¿para qué? Yo diría que ya no me hace falta que venga a la oficina. Y también ganamos en conciliación y en flexibilidad, ¿no? Y todo esto que digo no es que yo esté intentando adivinar cómo va a ser el trabajo, sino que estoy intentando pensar cómo me gustaría que fuese. Y que juntos, organizando estos debates, influyamos de tal manera para que sea así. Es decir, que saquemos ventaja, algo positivo, del coronavirus. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge. Yo creo en este caso, si nos puede compartir la siguiente pregunta, también está muy relacionado a lo que es la calidad de vida, por favor. Sí. Ya me estaba despistando. Bueno, esta pregunta comienza con una viñeta. En este caso es una familia en Washington que dice que el COVID-19 la ha terminado de reunir en su casa, pero resulta que descubren a la madre encerrada en el lavadero porque tiene un deadline y no encuentra sitio donde protegerse de los niños que la están volviendo loca, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿el teletrabajo mejorará la calidad de vida? ¿Aumentará o reducirá la productividad? Son dos preguntas en una. Sí, ahí si puedo meter yo la cuña primera en esta pregunta. Creo que vale la pena recuperar cosas que sabemos por la investigación existente y ya a partir de ahí decimos cómo podríamos hacerlo mejor, ¿no? El teletrabajo tiene reales posibilidades, es capaz de mejorar tanto el bienestar de los trabajadores y su satisfacción como su productividad. Puede, pero eso solamente ocurre si está bien gestionado y bien organizado y los trabajadores tienen unas buenas condiciones de trabajo. Por tanto, el teletrabajo será y repercutirá en estas cosas lo que desde la organización del trabajo, los directivos, nosotros mismos queramos, podamos y aprendamos, porque también se aprende a esto. Entonces, hay cosas fundamentales que es cómo organizamos ese trabajo, qué nivel de autonomía damos a los teletrabajadores, qué nivel de confianza generamos entre los equipos, porque sin confianza el teletrabajo no funciona, sin autonomía no funciona. Y todo esto no es tan fácil. No tenemos directivos, o la calidad de los directivos en general y en España en particular, probablemente sería bastante mejorable, y tenemos estadísticas que no nos dejan en muy buen lugar, con lo cual probablemente deberíamos estar invirtiendo en el desarrollo de capacidades directivas para liderar el teletrabajo, de modo que sí se logre ese potencial positivo que el teletrabajo tiene, ya que vamos a tener que teletrabajar. Probablemente yo lo veo como una necesidad por todas estas causas que estamos comentando. Quizá no teletrabajaremos el 100% del tiempo como ahora, pero sí un porcentaje significativo. Para que esto tenga un impacto positivo hay que dirigir bien el teletrabajo. Y digamos que este debería ser el marco general para no hablar ¿no? Qué bueno es el teletrabajo, qué bien que... No, depende. Y el teletrabajo también desde el punto de vista de la productividad y desde el punto de vista de que el propio trabajador pueda hacer bien su trabajo. Luego hay otra parte relacionada con la conciliación, etcétera, etcétera, que tiene mucho que ver con el reparto de las tareas de cuidado en las familias. Y eso es una cuestión cultural, que cada uno debe trabajarse en su casa, pero también debemos trabajar a nivel social. Y, por tanto, hay dos dimensiones muy importantes, una a nivel directivo y una a nivel sociocultural, que influirán en el impacto final del teletrabajo. Muy interesante punto de vista, Eva. Creo que me gustaría a ver si es posible, Miguel Ángel, nos contesta un poco si te parece de teletrabajo mejorará la calidad de vida, aumentará o reducirá la productividad y un poco también qué punto de vista, qué te parece lo que ha comentado Eva. Pues estoy de acuerdo con ella. O sea, desde luego una adecuada combinación de teletrabajo y presencia en la oficina mejorará nuestra calidad de vida, pero esta proporción, esta combinación hay que diseñarla, tiene que ser flexible
y tiene que ser a medida no solo de cada equipo, sino incluso de cada persona. Tiene que basarse en cómo son los procesos de cada equipo o cada departamento, cómo colaboran los equipos. Hay equipos que son muy diferentes. No es lo mismo, por ejemplo, un departamento de tecnología o proyectos que un departamento de administración, recursos humanos o legal, que son más procesos. Entonces, ahí tiene que haber un equipo de expertos que analice con detalle cómo funciona cada equipo, qué posibilidades hay de mayor margen de teletrabajo o menos, etcétera. Tampoco es lo mismo una persona soltera, joven, que comparte piso, o una pareja de mediana edad con o sin niños. La necesidad de socialización es totalmente diferente. En ese sentido, ahora os vamos a comentar una encuesta que hicimos en Colliers. La lanzamos desde Colliers MA a finales de marzo, cuando llevamos ya 2 semanas de periodo de confinamiento, en general en Europa, no solo en España, pues en Italia, en Alemania, etcétera, todos los países. Fue contestada por 3.000 clientes de 25 países. La encuesta se llamaba Trabajando desde casa durante el COVID-19. Y estos fueron los resultados. El 82% de los encuestados, de esas 3.000 personas, dijeron que les gustaría teletrabajar 1 o más días a la semana después de la crisis del COVID-19. Y llegaba al 32% el porcentaje que deseaban trabajar 3 o más días. Eso, bueno, pues depende de cada uno, del nivel, pues eso, es una persona joven, etcétera, ¿no? 71% de los que nunca han trabajado en casa antes del COVID les gustaría teletrabajar en el futuro al menos un día a la semana. El 55% se considera capaz de realizar su trabajo mejor o incluso mucho mejor desde casa que estando en la oficina. La productividad aumentó, sobre todo en los servicios financieros, servicios profesionales, la industria tecnológica, pero disminuyó en el sector jurídico, educación y investigación. Estos son el resultado que salió en nuestra encuesta. El 76% de los encuestados se sienten conectados a sus equipos mientras trabajan desde casa a pesar de la distancia. O sea, la gente no pensaba que estaban desconectados del equipo. En cambio, el 58% de los encuestados consideraban que colaboraban mejor desde la oficina, aunque tenían conexión con su equipo, pero consideraban que colaboraban mejor en la oficina. Las personas que viven solas y las que viven solo con su cónyuge o pareja son las que tienen mayor índice de productividad, es lo que hemos visto. Y se prevé que cuando abran los colegios, porque lo malo que tiene esta encuesta es que los niños estaban en casa. Entonces, algún ratio nos ha distorsionado, ¿no? Pero se prevé que ese índice de productividad va a subir bastante cuando las parejas no tengan a los niños en casa. Los resultados iniciales de la encuesta también han mostrado que a las personas que comparten piso les gustaría trabajar desde la oficina después del COVID-19. O sea, el tema vivienda también influye, curiosamente, en el tema teletrabajo. Entonces, las conclusiones iniciales a las que hemos llegado es que hay un deseo generalizado por continuar con un trabajo flexible y desde casa, pero combinado con las tareas de colaboración, conexión y socialización en la oficina. O sea, ese balance es el que habrá que determinar. La clave es analizar con detalle esto y definir el ratio adecuado. La gestión de los espacios va a ser fundamental en el futuro, puesto que al no haber puestos asignados, porque no toda tu población está trabajando en la oficina simultáneamente, pues la gestión de los espacios va a ser fundamental. De poder reservar para los equipos los espacios en la oficina. Y eso, que no necesariamente la introducción del trabajo va a ser una reducción de la superficie de oficinas, porque va a aumentar el ratio. Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Muy interesantes los datos. Por lo visto, teletrabajo está aquí para quedarse. Me gustaría hacer la misma pregunta a Javier. Para ti, ¿el teletrabajo mejorará la calidad de vida y la productividad? Bueno, yo tengo que decir que yo tengo 2 visiones de esto, la personal, ¿vale? Y luego la corporativa, bueno, otros también. Pero la personal, el mensaje es que yo me estoy convirtiendo en un converso. O sea, yo no había teletrabajado nunca, ni me había planteado que mi equipo teletrabajase, y en primicia digo que me incorporo en el 82% ese del grupo de gente que quiere teletrabajar a la vuelta del COVID, para que Miguel Ángel me incorpore en su estadística. Ciertamente la experiencia es buena, aunque lo estamos haciendo con unos retos brutales, y hay que separar el polvo de la paja en la experiencia.
pero de momento mi experiencia está siendo muy buena. Y desde el punto de vista corporativo, la información que nosotros barajamos y que vamos encuestando a nuestros clientes periódicamente respecto a temas como como el del teletrabajo, lo que tratamos es de medir dos componentes, cuál es la experiencia de trabajo, ¿vale? de la gente que está trabajando en la oficina y que tiene versus los que tienen esta posibilidad de teletrabajar, y el nivel de compromiso que tienen respecto a la compañía, ¿vale? Y curiosamente, en todas estas encuestas los resultados es que los que están en teletrabajo siempre están ligeramente por encima, tanto en valorar la experiencia como en compromiso, respecto a los que solo trabajan respecto a los que trabajan solo desde la oficina. Con lo cual, a ver, el tema del teletrabajo es un tema que está en el mercado desde hace mucho. No estamos reinventando nada. Los que lo están viviendo y lo están haciendo bien, como dice Eva, siempre están reportando que se sienten mucho mejor y además que son mucho más productivos, y estoy completamente de acuerdo en que todo depende en cómo lo haces. Todo depende en cómo lo haces. Sí, también esto depende de, como tú dices, compromiso con la empresa y también espacio que uno cuenta. Magda, muchas gracias, Javier, necesito pasarte la pregunta. A ver, ¿a ti cómo ves el tema de teletrabajo? Sí, yo contesto sí a ambas preguntas, es decir, sí, el teletrabajo aumentará la productividad y sí mejorará la calidad de. Yo creo que los argumentos ya se han aportado, reducimos los desplazamientos, nos permite conciliar. Ahora, como ha enseñado Jorge en su diapositiva, la conciliación está muy lejos de ser perfecta, ¿no? Porque ahora tenemos que compartir espacio justo y además hacer en casa pues de maestros, estar en nuestras tareas y en mil cosas más. Por lo tanto, no es ahora cuando conciliamos. Ahora estamos intentando hacer apaños, pero cuando la vida tiene un ritmo normal, donde los hijos sí van al colegio y donde pues la casa queda para quien se queda a trabajar en ella, la conciliación es real y se puede dar en unas condiciones óptimas. Es muy importante también lo que dijo Eva, que la cuestión de teletrabajo tiene un importante componente de confianza, y yo creo que esta fase de ahora de teletrabajar pues ha sido dar este primer paso. Es decir, las personas que antes, como Javier, ¿no?, tenían cierta, a lo mejor, reticencia y esta un poco falta de confianza, que yo creo que también es cierto componente cultural, una vez experimentado y una vez visto que esto sí se puede llevar a cabo, la confianza crece en el trabajador, en la metodología, en el sistema de trabajo como tal. Y esta confianza yo creo que nos tiene que hacer también aflojar un poquito el seguimiento, ¿no? Porque estamos, en muchas ocasiones, tenemos la tendencia de trasladar estas mismas herramientas que tenemos en la oficina, muchas reuniones, muchas charlas, muchos chats, trasladarlo al ámbito del teletrabajo, que está bien para estar en el contacto con el equipo, pero también son ladrones de tiempo digitales, ¿no? En la oficina pues tenemos muchos ladrones de tiempo, muchos cafés, muchas charlas, muchas reuniones, pues yo diría no llevemos estos malos hábitos al mundo de teletrabajo, que se rige por unas reglas un poquito más estrictas, es decir, somos más respetuosos con el horario, de empezar la reunión, de acabar la reunión, y también lo importante creo es saber gestionar el tiempo de trabajo y el tiempo festivo, el tiempo de no trabajo, ¿eh? El hecho de que estamos en casa no quiere decir que tenemos la disponibilidad permanente, o que esta frontera entre la vida personal y la vida laboral se disuelve por completo. No. Cuando estamos por el trabajo, estamos por el trabajo, y cuando estamos por otras cosas, pues también tenemos que tener derecho a tener un espacio que no sea del trabajo, que no sea de conexión. La buena gestión del tiempo es una clave absoluta del teletrabajo. La responsabilidad individual, empresarial y el compromiso, ¿no? Todos estos valores ya los hemos hablado. Y yo creo que lo que pretendemos con el teletrabajo
es, primero, en esas circunstancias en las que estamos, es salvar, ¿no? lo que es nuestra vida laboral, pero por otra parte buscar lo que antes nos costaba, es este work-life balance, esta balanza de conciliación entre lo que es nuestra vida privada y nuestra vida laboral. Muchas gracias, Magdalena. ¿Puedo decir una cosa, Shulín? Sí, por favor, Javier. Que te estaba escuchando, Magdalena, y me estaba dando cuenta que todo lo que dices lo hago mal yo. Porque ciertamente desde que estamos en este confinamiento me siento en la silla, cojo estos headphones y es un no parar, es horroroso. O sea, apenas, o sea, no tengo la disciplina esa de saber hacer los breaks o romper y energizarme haciendo otras cosas. Y esta es una dinámica que supongo que a todo el mundo le debe estar pasando algo parecido, porque no tenemos esa experiencia y nadie nos lo ha enseñado, ¿vale? Y yo creo que ese va a ser el gran reto si queremos que todo esto se implante. Porque o ayudamos y nos ayudamos nosotros mismos y tenemos el coaching adecuado para implantarlo bien, pues se nos puede dar la vuelta. Y creo que Eva lo estaba también anunciando antes. Pero bueno, quería compartir con vosotros mi experiencia al respecto. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que estamos echando, de hecho, bastantes más horas que en la oficina, sin parar, sin levantarte de la silla, sí. Probablemente estamos reproduciendo los peores vicios de trabajo presencial y añadiéndole los problemas propios del teletrabajo. Creo que sí, creo que esto lo sucede a todos. Ahora voy a pasar palabra a Jorge Ponce, que está pidiéndolo. No, a ver, yo creo que tenemos que aprovechar el teletrabajo para reducir la cantidad de horas de trabajo, no para aumentarlas, que también es verdad que está pasando, también me pasa, pero digamos, el objetivo debería ser el contrario. ¿Por qué? Porque en el trabajo presencial nosotros cumplíamos un horario y muchas veces mucha gente en los trabajos al final estira el día para que llegue la hora de irse y bueno, cuando llega la hora de irse se va. Pero, ¿qué es lo que produjo en ese horario? Pues muchas veces es muy, muy pobre la producción. Pero sin embargo, cuando estás en tu casa y tienes una tarea concreta que hacer, si eres capaz de hacerla en mucho menos tiempo que la jornada diaria de trabajo, pues te va a quedar mucho más tiempo para otras actividades. Por tanto, el teletrabajo incentiva un incremento de productividad. ¿Para qué? Por interés propio, para ganar tiempo para otras cosas. Claro, si somos adictos al trabajo, probablemente incentiva el incremento de productividad para seguir trabajando. Pero eso es una enfermedad que deberíamos superar. Yo por lo pronto, intento hacer el trabajo muy rápido para luego organizar estos think tanks. Claro, son parte del trabajo, pero son algo distinto. Para coordinar un club de lectura, para leer, para hacer otras cosas. Y yo creo que ese debería ser el objetivo, que utilicemos esta nueva manera de trabajar que nos permite hacer las cosas con más libertad, diría yo, sin estar constreñidos al horario y por tanto hacerlas de manera más eficaz. ¿Para qué? Para que el trabajo sea menos invasivo de nuestras vidas y podamos aprovechar esta situación de vuelta a la vida doméstica en la que estamos todos para interactuar más con nuestra familia, con nuestros hijos. Yo creo que se abre una oportunidad. Y yo también estoy de acuerdo con el 80% que no quiere volver a la oficina. Estoy totalmente de acuerdo. Pero, y, bueno, paso la tiempo. No lo puedo evitar, yo voy interviniendo, no sé si lo hago mal, me reñís, ¿eh? Adelante, Javier, por favor. No. Pero yo te escucho, Jorge, y es el mundo ideal, ojalá. Pero el tema está en que ahora también tenemos un reto y es que estamos afrontando esta nueva realidad del teletrabajo en un entorno económico súper incierto, ¿vale? En el cual nos obliga a volcar una energía brutal en las empresas en las que trabajamos para asegurar que no solo protegemos la salud de nuestra gente, sino la salud de la cuenta de explotación. Y esto al final pues se está traduciendo en tiempo y en más dedicación. Bueno, esta es la entonces llegaremos a tu ideal, yo creo, a medida que maduremos el ciclo y aprendamos a teletrabajar mejor. Esa es probablemente la realidad. Una cosa, Jorge, me estáis cambiando las estadísticas, ¿eh? El 82% le gustaría teletrabajar 1 o más días. No vale, perdón.
A ver, lo que dices, Miguel Ángel y Javier, no, sobre todo tú, Javier, estoy de acuerdo, pero también, por ejemplo, nosotros, y lo puedo contar aquí a todos los que estamos aquí, hemos hecho un ERTE en Broadway Malian porque se nos ha caído muchísima facturación. ¿Y qué hemos hecho? Pues hemos reducido la semana laboral. La hemos reducido en un 30% para bajarnos todos el salario un 30% y ayudarnos a la empresa a superar este momento. Por tanto, vale, estamos trabajando menos. Evidentemente, los que estamos intentando llevar el barco hacemos todo lo que haga falta, pero el equipo ahora tiene más tiempo y yo creo que esa situación de reducción de la semana laboral y de los salarios no va a ser tan esporádica. Vamos a una depresión enorme de la situación. El otro día escuchaba a la directora del FMI diciendo que de 186 países miembros en 2020, 170 van a tener crecimiento negativo. Por tanto, el escenario de menos trabajo y de reparto del trabajo entre mucha gente, bajando la cantidad de horas, yo creo que es un tema que va a estar sobre la mesa por largo tiempo y que tenemos que tomarlo no como una circunstancia. Pero bueno, dicho eso, no sé cómo sigue. Sujin, me he perdido. Me toca la siguiente pregunta. Bueno, hay mucho estudio también habla que será un V, que bajará y volverá a subir en aproximadamente 1 o 2 años, dependiendo de la situación de cada país. En fin, Jorge, ¿nos podría compartir la tercera pregunta? Sí, muy bien. Ya me estaba perdiendo. A ver, siguiente pregunta. Comienza con esta imagen, que es de una empresa muy interesante que me la hizo conocer Sujin, se llama Automatic. Es la empresa que está detrás del WordPress. Son unos 1.200 empleados que se dedican a hacer software, se llama Automatic, están basados en San Francisco, pero resulta que la última vez que alquilaron una oficina, nadie iba a la oficina. Por tanto, decidieron que ya no hacía falta más oficina. Y es un gran ejemplo de teletrabajo a tope. Lo que sí hacen es que se reúnen una vez al año en alguna ciudad del mundo, los 1.200, y se hacen esta foto, por ejemplo. Pero luego cada uno trabaja desde su sitio. Yo quiero preguntar cómo se mantiene la cohesión y el sentido de pertenencia de un equipo disperso. Y dejo de compartir. Muchas gracias, Jorge. No sé, Magdalena, ¿te gustaría ser la primera en contestar esa pregunta? De acuerdo. Pues yo creo que son dos cosas diferentes, ¿no? La cohesión es la característica del grupo y la pertenencia es una necesidad individual, ¿no? A nivel casi de nuestras necesidades psicológicas y que es una parte incluso que define nuestra identidad, donde a qué grupos o qué colectivos pertenecemos o qué colores sentimos. Y yo creo que en el caso de sentido de pertenencia, la proximidad física no tiene tanta importancia. Pertenecemos a muchas comunidades incluso imaginadas, ¿no? Partes de una nación que nunca se reúnen, ¿no? Y otros colectivos grandes que físicamente no se reúnen y que son constructos sociales. Por lo tanto, el sentido de pertenencia yo creo que aquí no va a sufrir por la lejanía o por la falta de contacto físico. En cambio, la cohesión, que es más una característica del grupo, sí que se forja mucho mejor en las relaciones cara a cara, en las interacciones directas, que no a través de la pantalla o a través solamente de la voz, ¿no? Hay toda una serie de comunicación no verbal sutil que no captaremos ahora mismo a través de esta videoconferencia y que sí captamos a la perfección cuando tenemos nuestro interlocutor o el grupo de interlocutores enfrente. Por lo tanto, pero bueno, ahora estamos trabajando con los equipos que ya previamente se habían cohesionado, ¿no? Que ya esta cohesión existe y se trata de preservarla. Ganar ya nuevos adeptos y crear nuevos equipos completamente virtuales, pues es el modelo que comentó Jorge. Son unas entidades que ya de origen se plantean un trabajo distante y ahí la cohesión pues
es diferente. Y aquí me gustaría regresar a las estadísticas que evocamos, que ahora todos somos tan súper fans de teletrabajo, un día, dos, tres, todos los días. Yo soy muy defensora de teletrabajo y desde antes tengo, de hecho, la suerte de hacer teletrabajo desde hace ya un año. En mi empresa, eso sí, un día a la semana hasta la fecha, ¿no? Por lo tanto, pues he pasado por diferentes etapas pero soy defensora de contactos cara a cara. Es decir, tiene que haber una proporción donde sí existe un contacto directo y luego existe el teletrabajo. Estas dos realidades tienen que coexistir para que podamos hablar de una real cohesión de un grupo, al menos un grupo próximo reducido a lo que sería una empresa. O sea, que defiendo un poco el equilibrio entre cara a cara y la relación a distancia. Muchas gracias, Magdalena. De hecho, coincido plenamente lo que dices tú y me gustaría escuchar un poco de opinión de Eva, que es profesora en recursos humanos. Por favor, Eva, si nos puedes dar un poco tus palabras. No, lo que apunta Magdalena es muy coherente con lo que sabemos sobre el tema, ¿no? El contacto cara a cara es un gran desencadenante, ¿no? de la confianza, los sentimientos de pertenencia, de equipo, etcétera. Y de hecho, empresas como Automatic hacen estos mega eventos al menos una vez al año precisamente para eso, ¿no? Pero luego, en contextos virtuales, también puede mantenerse o desarrollarse. Lo que pasa es que hay que ser muy deliberado. Hay que ser, incluso algunos hablan de utilizar una espontaneidad planificada, ¿no? Es decir, son estas conversaciones espontáneas, estas conversaciones informales que tenemos en la máquina de café o lo que sea, lo que muchas veces generan esta sensación de equipo, y esto desaparece en un entorno de teletrabajo, sobre todo teletrabajo intensivo, ¿no? Pongamos más del 80% del tiempo. Entonces, hay que buscar la manera de sustituir estos encuentros fortuitos e informales, que no pueden no ser fortuitos, pueden ser muy deliberados, ¿no? Por canales virtuales. Y estas empresas que son 100% virtuales y distribuidas, pues han ido desarrollando, pues que tienen canales de Slack, lo que sea, ¿no? De Virtual Water Cooler, cosas así que generan un poco esta situación de conversación informal que te lleva a conocer más la persona, ¿no? Que no solamente el profesional. Y eso, una vez más, requiere otra forma de dirigir. También es verdad que requiere olvidarse un poco de algunas normas, ¿no? o de algunos hábitos que tenemos. Por ejemplo, normalmente cuando hay una reunión virtual, no empieza nada, o sea, se empieza a hablar cuando es la hora de la reunión virtual, en punto. Y el rato antes pues no se aprovecha absolutamente para nada, como muchos nos vemos las caras mientras estamos tecleando cada uno en sus cosas, ¿no? Pues a lo mejor hay que generar el qué tal, cómo estamos, cómo va la cosa antes en esas reuniones virtuales. Hay que buscar otros canales. Por tanto, ¿se puede desarrollar la cohesión y la pertenencia en entornos virtuales? Sí se puede, pero hay que ser muy deliberado y muy constante para que así sea y permitir que las personas muestren su lado humano. Hoy he dormido fatal, el bebé está llorando toda la noche y por la mañana me voy a dedicar a cosas que no me pidan mucho cerebro, al proyecto creativo, ya hablaremos por la tarde. Poder mostrar esto genera estas dinámicas que son al final lo que está detrás de la cohesión de los equipos, ¿no? Y hay que ser muy deliberado. O sea, en el teletrabajo las cosas solo funcionan cuando uno es deliberado en cómo lo hace. Como antes decía, en cómo lo dirige, en cómo reparte tareas y ahora en cómo me comunico, en dónde me comunico, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Eva. Evidentemente tenemos mucha cosa que aprender, sí que realmente trabajar muchísimo. Bueno, me gustaría preguntar a Javier, ya que para él es la primera vez, y cómo él ve el tema de cohesión y sentido de pertenencia. Si no fuese un equipo que ya ha trabajado previamente, ¿cómo lo vería tú, Javier, en este sentido? Hombre, a ver, no te voy a decir que sea fácil, pero probablemente es un tema generacional también, ¿no? Probablemente, pero
un escenario en el cual no haya cercanía nunca y todo sea teletrabajo, a mí se me ve bastante cuesta arriba, la verdad. Desde un punto de vista de empresa, no tener la oportunidad de poder compartir con tus compañeros, pero no solo de tu equipo, sino de otros equipos, a romper silos, a generar entornos de co-creación y de innovación. Claro, el entorno físico para hacer todo este tipo de tareas, me da la sensación de que la dinámica es mucho más fácil, ¿vale? Yo no digo que sea imposible hacerlo en entornos virtuales, como esta empresa a la cual se refería Jorge. Pero le estamos robando a la gente y hablo del mundo normal, no estoy hablando del mundo COVID ahora, le estamos robando a la gente la capacidad también de poder relacionarse con sus compañeros de trabajo, porque si no es call, corto, siguiente call, corto, tema profesional, call, corto, siguiente tema profesional. El encontrarse en el pasillo, el café, el cómo estás, el cómo ha ido el día, bueno, me hace bastante cuesta arriba, la verdad. En mi experiencia, ¿qué es lo que está pasando ahora con el teletrabajo? Bueno, pues me pasan dos cosas. Una, con la gente de otros equipos con las cuales yo me podía cruzar antes por los pasillos, no los veo, salvo que montemos alguna cosa de empresa, pero no los veo, no sé de ellos, ¿vale? También tengo que decir que la empresa monta una herramienta en la cual intenta pues que todo el mundo participe, ponga vídeos, o sea, busca la parte más humana de esta desconexión, y entonces con eso intentamos salvar y sabes de la vida de los demás, pero a través de un vídeo en Instagram, ¿vale? Y si quieres pues les llamas, por supuesto, ¿vale? Y con mi equipo muchas más llamadas individuales, también de equipo, pero también individuales, para saber cómo están yendo las cosas. Y a nivel corporativo, mucha más comunicación, muy transparente, muy clara, cómo estamos atacando estratégicamente los siguientes pasos, cómo estamos avanzando, etcétera, etcétera. Y todo esto, pues, evitas que haya dispersión, que la gente tienda a dispersar, empezando por mí, ¿vale? Y desfocalizarte. Muchas gracias, Javier. Al fin y al cabo, yo creo que muchas personas extrañamos un poquito de lo que es la oficina física también un poco. Bueno, voy a pasar palabra a Miguel Ángel. Vale, pues, hombre, coincido con el resto de compañeros. Estamos en una situación extraña en la que el teletrabajo está forzado y obligado. No estamos pudiendo disfrutar de ese equilibrio en el que estamos todos de acuerdo que tiene que haber entre teletrabajo y reuniones y unión en la oficina, ¿no? Entonces, en el futuro yo sí que veo claramente que con ese equilibrio, si hay videoconferencias de arranque de la semana, incluso diarias, a primera hora con tu equipo, habrá cohesión diaria y no habrá dispersión. Si además el manager comunica en esas reuniones diarias o semanales cómo van los proyectos en curso, las ofertas que se están haciendo, los problemas que hay, los éxitos que hay, pues de alguna manera mantienes la cohesión del grupo, pero va a ser fundamental esas reuniones presenciales preagendadas, mínimo 2 o 3 días por semana en la oficina. Eso es imprescindible. No puedo imaginarme que sigamos en vez de 2 meses así o 3 toda la vida. Imposible, ¿no? Y en cualquier caso, las acciones de team building fuera del entorno de trabajo serán necesarias, pero claro, ahora son imposibles. No es lo mismo por videoconferencia. Lo de que tu nuevo pub sea el Zoom, pues no, yo no me lo termino de creer, la verdad. Bueno, eso es. Muy bien, muchas gracias. Jorge, antes de pasarte, te voy a pasar la palabra, pero antes de pasarte la palabra, también quisiera mencionar que en el equipo de Automatic, la empresa permite team building y get together. Y de hecho también se permite alquilar un espacio de un coworking a todos los empleados que están en el mismo equipo de forma que puedan tener interacción en cuanto a personas. Bueno, ahora te paso palabra y te voy a preguntar cómo se mantiene cohesión, que tú sabes mejor que nadie. Bueno, nada, gracias, Eugene. Simplemente que estamos intentando hacerlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que nosotros en Broadway Malian hemos establecido unos criterios que nos están funcionando por el momento.
hemos creado un grupo como de gestión de la oficina, de dirección de la oficina, que somos 6 personas y que ya rápidamente el resto de los compañeros nos han llamado el G6, que nos reunimos todos los días a las 9 por media hora y en el que revisamos todos los temas clave y de ahí surgen iniciativas y cosas y es muy eficaz porque, digamos, eso si lo hacíamos físicamente no iba a ser tan preciso en el horario ni tan estricto como está resultando ser. Y ese mismo esquema lo repetimos a nivel de los proyectos, donde cada proyecto tiene un equipo, con un jefe de equipo que tienen sus propias reuniones. Hay un contacto diario con todos los compañeros que lo intentamos asegurar a través de llamadas de teléfono. Tenemos un programa semanal de reunión, de revisión de los proyectos. También pedimos a la gente que vuelquen el trabajo diario en una suerte de workbooks, un directorio en el sistema donde pueden volcar de manera así informal el trabajo para que cualquier otro pueda entrar y mirar cómo está evolucionando lo que está haciendo. Luego también estamos haciendo unos coffee breaks todos los días a las 11, muy animados con Eva justamente, que luego hablará un poco como organizadora de ellos, en los cuales no solamente nos encontramos para tomar un café y hablar distendidamente, sino también que invitamos a compañeros de otras oficinas de Broadway Malian de diversos sitios del mundo para que nos cuenten algo, y entonces siempre tenemos como un invitado especial a tomar el café. Y yo creo que todas esas medidas, al fin y al cabo, lo que buscan también, no solamente la cohesión, sino que haya más transparencia. Creo que el tema de la transparencia es muy importante y de la claridad y de los datos expuestos a todo el mundo. Y me parece que el teletrabajo nos incita a tener estructuras más horizontales y más transparentes y más abiertas, y eso mejora también el funcionamiento de la empresa y logra cierta cohesión o mayor cohesión. Disculpadme por ser tan idealista, pero siempre me gusta en las cosas nuevas buscar el lado positivo, antes que me digáis algo. Bueno, y entonces Jorge, voy a pasar... ¿nos puede ayudar? No, que voy a pasar a la siguiente pregunta, ¿no? Sí, por favor. Vale. Pues nada, a ver. Pues la siguiente pregunta comienza con esta imagen que es de estos espacios híbridos que se habían puesto de moda, ¿no? Esta especie de bar que también es un coworking y la gente se tira ahí a trabajar. Y la pregunta era, ¿qué sucederá con el mercado de oficinas? ¿Habrá solo espacios de coworking? Y yo quiero invitaros a ser sintéticos en las respuestas, porque estoy viendo que hay muchísimas preguntas del público muy buenas y me gustaría no agotar la hora y media de este debate solamente entre nosotros. Entonces os pido que seamos breves. ¿Qué sucederá con el mercado de oficinas? ¿Habrá solo coworking a partir de ahora? Dejo de compartir. Muchas gracias, Jorge. Entonces voy a pasar rápidamente la palabra a Miguel Ángel, si no puede comentar con respecto. Va a haber varias tendencias paralelas y simultáneas a la vez. Por un lado va a haber una tendencia en la que no va a haber apenas afección al volumen de espacios de oficinas, en mi opinión, porque se va a potenciar la oficina como espacio de colaboración, comunicación, integración, y las empresas van a querer tener su espacio básico, no va a ser tan grande probablemente, pero en el que se reconozca claramente el sello de marca, la identidad, la visión y los valores de la empresa, y vayan los equipos a colaborar. Y ese espacio sea permanente y tenga además unos puestos de apoyo para trabajo en los días que vas a la oficina, ¿no? Luego, además, como van a aumentar los ratios de ocupación, tal y como estoy de acuerdo con Javier, eso va a ser bueno incluso para los edificios de oficinas, porque últimamente nos estamos encontrando con que los edificios de oficina están diseñados con una ocupación de 10 metros cuadrados por persona y últimamente estábamos llegando hasta 5 metros cuadrados por persona. Era complicado justificar las evacuaciones de los edificios, la potencia del aire acondicionado, renovación, etcétera, y eran sobrecostes en los proyectos que no se veían. Este cambio, esta nueva situación va a hacer que los edificios vuelvan a ser de 10 metros cuadrados y que tu empresa quiera tener allí su oficina, pero de una manera diferente. Otra tendencia sí que será una mezcla de espacios flexibles. Esto será para las empresas que quieran tener una flexibilidad total en su política de costes. Quieren mes a mes poder decidir si gasto más o menos, si ocupo más o menos espacios, y eso no lo permite un contrato de arrendamiento normal. Tienes que ir a un flex space, a un coworking.
Entonces, en este caso sí que habrá combinaciones curiosas de coworking, pero además teletrabajo. Y un continuo cambio a lo largo del año. Tú igual vas el primer día del año a tu empresa, que está en un coworking, y el último día del año es totalmente distinto el espacio, es más pequeño o más grande, etc. Y el tercer tema que vemos es que va a haber una renovación acelerada de los edificios y de los espacios de oficinas. El tema de la calidad del aire, las tecnologías que eviten el contacto, etcétera. Todo esto va a obligar a que haya una renovación del parque de oficinas. Creo que se va a acelerar. Es algo que hemos notado que había propietarios que sí que habían gastado dinero en los últimos 10 años y otros no, seguían amarrando el CAPEX, y creemos que va a haber un despegue porque van a estar obligados. No va a haber inquilinos que quieren ir a sus edificios si no invierten en tecnología, mejor aire y mejores espacios, ¿no? Esa es mi... Muchas gracias, Miguel Ángel. Voy a pasar palabra a Javier rápidamente. ¿Cómo será el mercado de Workplace a partir de ahora? Yo comparto la visión de Miguel Ángel al 100%. ¿Vale? Hay otra capa que hay que ponerle, y de hecho, al final la estrategia inmobiliaria de las empresas va a girar en torno, o sea, va a incorporar también la gestión del riesgo de nuevas pandemias. En su momento incorporamos en las estrategias los riesgos terroristas, pues ahora habrá que gestionar pues también las pandemias, y creo que antes también lo ha avanzado Miguel Ángel, el tema de dividir sedes, trabajar con flex office a nivel periférico en las ciudades, o más teletrabajo. O sea, al final, las estrategias a medio plazo, post pandemia, cuando haya cura, irán por allí. Mientras tanto, va a ser trabajando todos en casa y los que vayan a la oficina, pues cubriendo pues esas medidas de contención que decíamos. ¿Vale? ¿Qué quería añadir a esto? Desde el punto de vista de los coworkings, ¿habrá solo coworkings? No. O sea, la oficina sigue siendo va a seguir siendo un punto de encuentro. O sea, la oficina va a seguir siendo necesaria. Lo que vamos a cambiar es la manera de usarla. Ya lo hemos dicho antes. Respecto a los coworkings, lo primero que van a tener que hacer es intentar sobrevivir. ¿Vale? Porque los coworkings en este momento tienen una bajada de facturación entre el 20 y el 40%. ¿Vale? Los que son puro coworking, que el target de cliente eran autónomos, estos están más bien tirando a cerrar porque los contratos que tenían eran cortitos de pago por uso o mensuales. ¿Vale? Las empresas que se habían posicionado en diseños híbridos de oficinas más un 20% de espacio de coworking, los clientes son más corporativos, con contratos más largos, están pudiendo sobrevivir mejor, están protegiendo mejor la caja porque tienen esos contratos y no están perdiendo a los clientes, ¿vale? Lo que están perdiendo es fundamentalmente las ventas por servicios, alquileres de salas y servicios de valor añadido que estaban perdiendo. Pero bueno, las grandes saldrán adelante, algunas con sus problemas, que no sabemos qué es lo que va a acabar ocurriendo, por ejemplo, con WeWork, pero bueno, IWG ha pasado por varias crisis y ahí los tienes, ¿vale? Es una empresa que siempre ha demostrado pues ganar dinero, y que la propuesta de valor del mundo del flex office ha tenido sentido hasta ahora y seguirá teniendo sentido después, sobre todo en entornos de incertidumbre, como antes decía Miguel Ángel. Pero van a complementar el uso de la oficina, no van a ser la alternativa a la oficina. Muchas gracias, Javier. Eva, quisiera consultarte que si desde el punto de vista recurso humano necesitamos la idea de tener una oficina donde ir, espacio a nivel de coworking, o solo no vale con coworking y no necesitamos la sensación de una oficina. Yo creo que necesitamos dos cosas. Uno es necesitamos el apoyo social que nos da la relación con otras personas. Eso pueden ser compañeros en la oficina o pueden ser gente que conozcas en el coworking, o puede ser pues tu vida social personal, que no necesariamente tiene que estar vinculada a tu vida laboral, ¿no? En este sentido, el tema fundamental del apoyo social, que yo creo que es positivo que se dé en el trabajo, ¿de acuerdo? Porque es uno de los principales es uno de los principales elementos que te ayudan a superar las situaciones de estrés, es el apoyo social, que se da mucho más fácilmente en situaciones presenciales que virtuales.
sería bueno mantenerlo. Y en ese sentido sería bueno mantener un cierto nivel de presencialidad con tus compañeros de trabajo y, por tanto, en oficinas o saberlo potenciar virtualmente, que, como digo, es más difícil. Y luego hay otra cuestión, que es todas estas cuestiones que ya han salido y que habéis comentado perfectamente, de co-creación, creatividad, etcétera, etcétera, que se dan más fácilmente también en situaciones presenciales. Y por ahí el coworking, digamos, no sería la situación ideal porque normalmente no estás con tus compañeros de equipo, sino que estás con otra gente. En este sentido, yo ahora mismo y a corto y sin ser experta en la materia, creo que cumple estos requisitos más fácilmente la oficina bien entendida, digamos, que el espacio coworking. Muy bien, muchas gracias, Eva. Entonces, bueno, faltaría Jorge y Magdalena. No sé cuál de los dos le gustaría empezar primero. Bueno, lo vamos a pasar palabra a Magdalena. Muchas gracias. Vale, pues yo voy a ser muy breve. Yo creo que la oficina, como ha dicho Eva, es un activo importantísimo de la empresa a nivel de creación de identidad, a nivel de ser un sitio de cohesión donde se desarrollan las relaciones directas y, por lo tanto, las empresas no prescindirán tan fácilmente de ella porque a nivel humano, como ha dicho Eva, los necesitamos mucho. Y pasar no solo al teletrabajo, solo al coworking, es como decir, ahora vamos todos a vivir al campo. O sea, no, habrá un mix, habrá una flexibilidad, habrá una variedad, pero yo creo que la oficina seguirá siendo este elemento clave un poco de cohesión. Muchas gracias, Magdalena. Jorge. Yo creo que en el escenario de menos trabajo, las oficinas tendrán que ser más pequeñas. El esponjamiento del que hablaba, y sí que decíais, no, vamos a mantener el mismo tamaño, sí, pero no sé cómo lo pagamos. Yo creo que vamos a ir viendo una reducción de la superficie de oficinas con la que cuentan las empresas y su reemplazo por opciones flexibles y por el tema del coworking. Porque, digamos, me parece que vamos a poder tener equipos no localizados en una ciudad, vamos a poder tener las ventajas del teletrabajo montando equipos internacionales o nacionales, pero digamos de gente distante, y por tanto no va a tener sentido lo de la reunión física como tenía antes, y cuando nos haga falta la haremos en sitios más flexibles. Probablemente yo veo un renacer del coworking, que es verdad que está sufriendo ahora, pero yo creo que esto los va a relanzar, esta situación. Por otro lado, también quería decir que las empresas van a hacer un gran inversión en tecnología, van a virtualizarse. Nosotros lo estamos haciendo, es decir, que estamos invirtiendo para que cada puesto de trabajo tenga el software y el hardware en la nube. Y una vez que haces eso, ya no te hace falta ni siquiera un sitio donde tener un servidor. ¿Para qué lo quiero? Entonces, vamos a ir viendo progresivamente una reducción de las oficinas propias y de ese símbolo clásico de la sede empresarial y la foto del edificio, dejará de ser el símbolo y el símbolo pasará a ser el equipo remoto que teletrabaja y no sé cómo se representará, pero será otra cosa. Muy Y dicho bien, esto, muchas gracias. paso a la pregunta 5, voy a compartir un segundo la pantalla porque esta pregunta tiene una breve introducción, es un tema que a mí me encanta y por eso le he dado más bombo y platillo, que es el de la semana laboral, ¿no? Es decir, la pregunta ¿son 40 horas a la semana demasiado? ¿Cómo surgió esto? Porque en principio trabajábamos 48 horas, eran 8 horas por día durante 6 días a la semana, situación que modificó luego Henry Ford en 1926, cuando eliminó un día de trabajo, eliminó el sábado, y descubrió que los trabajadores eran más productivos trabajando 40 horas que haciéndolo 48. Fue un descubrimiento impresionante y que llevado ya pasado un siglo, a que, por ejemplo, Microsoft descubra que se puede volver a aumentar la productividad reduciendo aún más la semana laboral. Y en Microsoft Japón han eliminado el viernes y la productividad ha crecido un 40%. Dato que me encanta porque creo que nosotros ya hemos eliminado la tarde del viernes, como el otro día hablábamos con uno de los panelistas
nos enfermaría que ahora nos dijeran que hay que volver a trabajar el viernes a la tarde. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es aprovechar el impulso del coronavirus y dar el pequeño empujoncito final a la mañana del viernes para que ya no tengamos necesidad de ella. Un libro que yo leí hace 2 años y que me resultó muy sugerente, ahora creo que se va a poner más de moda y lo recomiendo, que es este libro Utopía para Realistas de Rutger Bregman, este holandés, que abogaba ya en su momento por la renta básica universal, que creo que es un tema que ha vuelto a estar en la mesa de muchísimos países y aquí en concreto también. La reducción de la semana laboral, que en su caso él la lleva a una reducción hiperradical que me encanta, de 15 horas, bueno, habrá que esperar un poco más para llegar a eso. Y hablaba también de un mundo sin fronteras, que ahí yo creo que se olvidó de la posible pandemia y ese es el punto donde quizás falló su vaticinio. Y yo quiero preguntar, ¿por qué no reducir la semana laboral? Si vamos a tener menos trabajo y tenemos que repartirlo entre todos, ¿por qué no aprovechamos este impulso que nos da el coronavirus para darle ese toque final a la semana y trabajar 4 días a la semana? Y dejo de compartir. Muchas gracias, Jorge. Yo creo, pues aquí surge mucha pregunta, porque si realmente vamos a trabajar menos o vamos a trabajar más de acuerdo a la circunstancia que está tocando, como ha compartido anteriormente Javier. Así quizás, Javier, ¿a ti qué te parece? Te puedo hacer, si no puedes darnos tu opinión sobre este tema. Y yo la pregunta que le hago a Jorge es, ¿trabajar menos cobrando lo mismo? ¿Cobrando más porque somos más productivos? ¿Cuál es el modelo o cobrando menos? ¿Cuál es el modelo que estás proponiendo exactamente? Me encantaría cobrar. Hola. Me encantaría que fuese Ahora, cobrando lo mismo, pero me temo que es cobrando menos. Pero también gastando menos. Porque, digamos, creo que esta fórmula del teletrabajo nos va a permitir tener unos ahorros en costes, la eliminación de la oficina, la eliminación de desplazamientos, y además la caída general de la economía. Ese es el escenario al que vamos. Entonces, ¿cómo nos adecuamos a eso? pongo encima de la mesa otra cosa. O sea, la respuesta a lo que tú preguntas, la verdad es que no sé, pero a bote pronto, food for thought. Parece, ya le daré una vuelta, pero lo primero que me viene a la cabeza es, en un mundo en el que la inteligencia artificial va a eliminar un montón de empleos y los va a automatizar, y los que van a tener recorrido son aquellos de más valor añadido en sectores como el de la sostenibilidad, el de la sanidad, el de la tecnología, y sabiendo que no hay suficiente oferta de talento para la demanda que hay, ¿cómo repartes el trabajo? ¿Cómo trabajas menos horas? Lo que hay es una especie se rompe, o sea, puede haber un grupo de profesionales de bajo valor añadido que se les por inteligencia artificial que no pueden ser reconvertibles o difícilmente lo son al grupo, digamos, de más valor añadido, y que allí sí que podrías coger y repartir. Ahí es donde está el recorrido de crecimiento. Bueno, te devuelvo una pregunta, la tuya. Uh-huh. La intuición de Javier está totalmente en línea con los datos. Precisamente la automatización, etcétera, lo que ha hecho ha sido eliminar, si tenemos todos los trabajadores por valor añadido, capacitación, etcétera, lo que ha sido llevárselos del medio. Y se está hablando de una polarización en el mercado de trabajo. ¿Y quién está quedando? Está quedando los trabajos que podríamos considerar más cualificados, de más creatividad, ¿no? Estas cosas que decimos que las máquinas no pueden hacer, aunque a lo mejor cada vez más apoyados por la inteligencia artificial. Por ejemplo, para un abogado, que es el abogado quien construye el caso, pero a lo mejor toda la búsqueda de jurisprudencia pues se la hará la inteligencia artificial, ¿no? Pero esos puestos están manteniendo y se están manteniendo los trabajos que ahora nos damos cuenta de lo fundamentales que son, digamos, no cualificados, pero que tampoco son automatizables porque tienen un importante elemento manual, que todavía no hay las destrezas de improvisación, de cuidado de personas, etcétera, etcétera. Entonces, son trabajos que, digamos, no son repartibles. Los que desaparecen no pueden ir fácilmente a hacer el trabajo de los que se mantienen. ¿Por qué? Porque deberían procesar una reconversión que no es fácil, no es para nada fácil. O todos los conductores que van a desaparecer por la automatización de los vehículos,
no los puedes reconvertir en programadores, por ejemplo. Y ahí ese es el problema. Entonces, si bien es cierto que el número de horas trabajadas ha ido disminuyendo en los últimos 25 años y el total anual ha bajado en todos los países de la OCDE, es verdad que también ha aumentado el porcentaje de gente que trabaja más horas. Es decir, la media ha bajado, pero hay un pico que son probablemente este personal más cualificado, más tecnológico o de este tipo de trabajo que están trabajando jornadas muy largas también. ¿Por qué? Porque efectivamente, como decía Javier, la mano de obra no se encuentra. Entonces, están muy bien pagados, pero están trabajando un montón. Y entonces, ¿es repartible el trabajo? Yo creo que no, porque el teletrabajo no es homogéneo. Si todo fueran manzanas a repartir entre cabezas, sería repartible. Pero no lo es. Una unidad de una hora de trabajo mía probablemente no es repartible con una hora de trabajo de Jorge. Y tú trabajas media, yo trabajo media y le pasamos una hora a, no sé, a mi amiga que es médico. No podemos hacer eso. Entonces, ahí está un poco, no es fácil, la automatización nos afecta de manera muy diferente a los distintos colectivos y el trabajo no es una cosa homogénea que pueda repartirse fácilmente. Así que no tengo la respuesta, solo un poco intento explicar por qué la respuesta no es nada fácil, ¿no? Pues me has deprimido, Eva. Muchas gracias, Eva. Es que coincido plenamente. A fin y al cabo, anteriormente el ordenador supuestamente nos ha venido a mejorar nuestra vida y vamos a trabajar todos mucho menos, pero yo creo que todo lo que está en presente nadie trabaja menos con el ordenador. Me gustaría preguntar si a alguno de vosotros le gustaría contestar sobre esta pregunta. Miguel Ángel, ¿cómo te ves? ¿Te gustaría? Bueno, si seguimos con el tema de la reducción laboral y tal, yo opino que, por ejemplo, sí que va a haber, como decís, pérdida de fuerza laboral en servicios industriales o profesionales de bajo valor añadido, pero, por ejemplo, los servicios de cara al cliente, esos no van a mermar. Un recepcionista de un hotel o de un edificio de oficinas, a nosotros nos gusta interactuar entre humanos, no con máquinas. Nos ponemos nerviosos cuando nos habla un robot de Telefónica o de Orange, lo que sea, ¿no? Entonces, pero sí que creo que en las áreas, en los trabajos de servicios profesionales de alto valor añadido, etcétera, creo que al revés, que nos va a tocar trabajar más, Jorge. Creo que nuestros clientes van a ser todavía más despiadados, van a buscar más productividad, eficacia, rapidez. Nos va a tocar meter rápidamente tecnologías que no sabemos ni cómo utilizar todavía y nos va a tocar organizar equipos de lo más variopintos porque cada vez va a ser todo más complicado. O sea que, efectivamente, yo creo que el trabajo no se va a poder repartir. Lo que hay que hacer es un esfuerzo por adaptarse y cambiar y mejorar y estar siempre en el grupo de profesionales que sean demandables, pero no creo que vayamos a trabajar menos, sinceramente. Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Entonces, no sé si Jorge te gustaría decir algo más o Magdalena te gustaría decir algo más. Tenemos 33 preguntas, así que me gustaría dar un poco de tiempo a mi compañera Eva para que nos haga la pregunta el público. Eva. Hola. Hola, ¿me oís? Sí. Sí, hola Eva, Vale. por favor, adelante, cuéntanos de la pregunta del público. Sí, tenía el micrófono cortado y por eso dudaba. Vale, el público también esta semana está muy entusiasta. Tenemos 34 preguntas que creo que no nos va a dar tiempo a contestar de ninguna manera. Entonces voy a leerlas y os pido respuestas cortitas, sencillas, para ver hasta dónde avanzamos, ¿vale? La primera pregunta de Rodrigo Juez dice: buenas tardes. Después de escuchar a Javier, mi duda es que el esponjamiento va a repercutir en el precio del alquiler de los espacios. Está clarísimo que tienes que contestar, Javier. Sí, parece que tengo que contestar. Mi opinión es que no. O sea, entiendo que la lógica de la pregunta es: si puedo meter menos gente en la misma oficina que tengo alquilada, me la tienes que bajar la renta. Los fundamentales que impactan en la fijación del precio de renta no es la ocupación, ¿vale? De todas maneras, lo que sí que ha ocurrido en los últimos años es ante
dado el aumento de los precios, las empresas lo que han tendido es a buscar más densidad. ¿Por qué? Porque así, y entonces convertir el análisis del euro metro cuadrado en coste puesto de trabajo. Entonces podían meter más gente en los mismos metros cuadrados que ponían antes y podían entonces estar más cerca de las ciudades o en las ciudades, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir? Es que van a tener que ir allí donde lo puedan pagar y se reajustará de esta manera, ¿vale? Asumiendo circunstancias parecidas a las que había hace un mes y medio. Luego el mundo está cambiando, hay una crisis, hay un ciclo, hay muchos otros factores que afectan en el impacto del precio. Pero por contestar fácil y rápido. Muy bien, gracias. Esta pregunta yo creo que es para Jorge y la hace Pascual Fontela. Dice, ¿se tendrán en cuenta las circunstancias de cada empleado? Me refiero a su nivel de riesgo, familia, forma de llegar al trabajo para establecer los turnos. Pues sí, me encantaría que sea así. Yo creo que sí, lo vamos a decidir entre todos, ¿no? Es decir, entre trabajadores y directores, qué es lo más conveniente para cada uno. Yo creo que vamos a un escenario de más flexibilidad. Por tanto, intentaremos adaptarnos lo mayor posible al interés de cada trabajador. Ese sería mi mensaje para Pascual Fontela. Vale, esta la hace Susana Bailey y dice, ¿cómo están imaginando las salas de reuniones? ¿Van a desaparecer? ¿Se tomará en cuenta también un menor factor de ocupación? ¿Cómo harán los edificios que tienen solo curtain well para generar ventilación cruzada o algo similar que garantice la circulación del aire? Miguel Ángel, por ejemplo. Bueno, yo creo que los espacios de oficinas sí que van a cambiar, las zonas de puestos de trabajo. De hecho, nos ha ocurrido con un cliente, nos lo ha pedido en mitad de la obra, pasar de puestos de 8, de 6 personas a zonas de trabajo para equipos que tienen su propia pantalla, su propia pizarra, sus propias taquillas y son más esponjados estos espacios. Las dos cosas a la vez. Las salas de reuniones, pues efectivamente, habrá menos ocupación. Una sala que ahora es para 8 personas, pues probablemente será para 4. Por lo menos mientras el tema COVID nos preocupe. O sea, que sí que va a haber cambios, en mi opinión, sí. Y supongo que la tuya también, Javier. Sí, coincido plenamente. El siguiente es un comentario, dice, yo no sé si queréis contestarlo, pero me parece más bien un comentario. Ya se están adecuando los seguros. Las empresas tendrán que revisar sus pólizas de seguros. En USA ya hay casos de demandas a empresas por parte de trabajadores. Dice. Otra pregunta también de Susana. Dime, Jorge. No, que entiendo que se refiere a porque no se dan las condiciones apropiadas para teletrabajar. Entonces hay trabajadores que están iniciando demandas contra empresas. No me extraña que eso suceda en Estados Unidos porque ahí te demandan por todo. Pero, digamos, es una buena llamar la atención sobre eso, ¿no? Evidentemente tendremos que ocuparnos de las condiciones ergonómicas y de calidad del espacio para poder teletrabajar. Cosa que ahora no estamos haciendo porque estamos en una suerte de emergencia en la cual cada uno se apaña como quiere, pero las empresas vamos a tener que entrar en ese terreno también. Sí, yo creo que dentro de los espacios... Miguel Ángel. Adelante. Sí, comentaba que dentro del diseño de espacios corporativos, sin ninguna duda tendremos que diseñar los espacios en casa. Y tocará a las empresas dar ayudas a sus trabajadores actuales, darles ayudas de línea de fibra óptica, una silla de trabajo no de comedor, sino de trabajo, ergonómica, etcétera. Etcétera. Otra cosa es qué va a ocurrir en el futuro. A mí se me ocurre que podría ocurrir todo lo contrario, que no te contrate una empresa, que no tengas un espacio de trabajo en tu casa que cumpla una normativa. Es mi opinión, puestos a verlo por el lado contrario, ¿no? Pues justamente la pregunta siguiente va un poco en esa línea, pero formulada a la inversa. Susana Bailey dice, ¿no podrían ejercer un rol fundamental estos espacios de coworking para ser alquilados por las empresas para sus trabajadores que no tienen buenas condiciones para trabajar en sus viviendas? ¿Quién quiere contestar? Sería una solución.
Vale, Jaime Ibáñez dice, ¿qué creéis que pasará con las tendencias a la hora de construir, reformar edificios de oficinas? Veníamos de edificios de nueva planta muy eficientes, con unos ratios de ocupación por debajo de 1,10. ¿Seguiremos viendo este modelo? Yo creo que lo hemos contestado antes y Miguel Ángel lo ha apuntado también. Yo creo que esto va a tirar para arriba. Las entidades van a estar donde están, a 1,10 o superiores. Muy bien. Jorge Bonifaci dice, dime. No, quería decir respecto a la pregunta anterior de Susana Bailey, que era una nota que había tomado de el ejemplo de esta empresa que os comenté, Automatic. Cuando una persona teletrabaja desde un coworking, pues le da un plus, le da $250 al mes para que pague el coworking. Y yo creo que eso va a ser una fórmula que también vamos a empezar a contemplar. Casos de gente que no tiene condiciones adecuadas en su casa, pero que puede ir al coworking del barrio y la empresa se hace cargo del coste del coworking. Yo creo que por eso va a impulsar el coworking. Muy bien. Jorge Bonifacio otra vez dice, el COVID-19 va a terminar con un vicio moderno, el reunionismo, ya que según mi experiencia las modalidades de trabajo, en especial en algunas empresas grandes, generan reuniones como parte de pasar el día laboral. Eva, por ejemplo. No sé cuál es vuestra experiencia. ¿Estáis teniendo menos reuniones? No es lo que yo estoy escuchando. No, para nada estoy escuchando eso. Habría que hacer estudios. Más cortas, pero más. Eso podría ser. Lo que yo estoy escuchando, y no son datos, es lo que me dice la gente, es que hay un montonazo de reuniones y puede ser que sean más cortas porque se pierde menos tiempo, pero son mucho más cansadas. Es más cansado reunirse por videoconferencia porque pues, el foco, la calidad del input, etcétera, etcétera, te exige más, pero se están manteniendo una gran cantidad de reuniones. Entonces, yo no creo que se acabe con el reunionismo si no hay una voluntad de ello. Insisto, hay que cambiar la manera de trabajar para que el teletrabajo funcione. Y de momento estamos arrastrando los vicios del presencial y además sumándole las dificultades del virtual. Con lo cual, se acabará con el reunionismo si se quiere acabar con él. Pero para eso hay que aprender cuáles son las alternativas virtuales a las reuniones, que no son las reuniones por videoconferencia, que hay muchas otras herramientas que pueden sustituir la reunión. Pero hay que aprender a hacerlo. Y si no hay esa voluntad de aprender, porque probablemente hay directivos que les mantiene la sensación de control, el hecho de ver a sus colaboradores, ¿no? Pues se va a mantener. Entonces es cuestión de voluntad y es cuestión de desarrollo de directivos. Y yo creo que Magda, por favor. Sí, yo creo que es absolutamente imperativo de reducir el reunionismo, que efectivamente estoy de acuerdo con Eva, que vamos arrastrando como un vicio de la vida presencial. Y si queremos ir hacia esta semana de 4 días o simplemente ser más productivos, pues hay que recortar por ahí. Primero en las reuniones innecesarias. Hago un elogio a la brevedad aquí en general. Pues mucho más breves en reuniones, en correos electrónicos, en conversaciones y en todo lo que pues realmente no es estrictamente necesario para lo que es algún proyecto. Otra cosa es la vida social, ¿no? Las relaciones entre las empresas, pero no alarguemos más de lo necesario en nuestras formas de vida empresarial. La siguiente pregunta no la firma nadie, dice que es anónimo. ¿Cuáles creen ustedes que serán los cambios más significativos a nivel psicológico para quienes hagan home office? Creo que podríamos seguir con Magda. ¿Qué te parece? Bueno, sí, ¿cuáles serían los problemas, no? Hay cierto riesgo de aislamiento, ¿no? De esta sensación de estar pues desconectado y estar un poco en solitario. También, bueno, pues toda la parte de la vida social y de las relaciones cara a cara, ya hemos destacado la importancia que tienen,
es una parte de nuestro trabajo, es imprescindible, por lo tanto, pues estar aislado, estar en casa es como ahora mismo, ¿no? No podemos salir, no podemos relacionarnos, pues lo mismo, pero llevado a la vida laboral. Necesitamos estas relaciones porque somos seres sociales, realmente. Por lo tanto, pues hemos de salir de casa tan pronto sea posible y seguro. Muchas gracias, Magdalena. Debido a que ya estamos en 1 hora 35 minutos, entiendo, está entrando preguntas muchísimo, ahora vamos ascendiendo a 38 preguntas, pero bueno, me gustaría mantener el evento un determinado tiempo, así que por lo último, me gustaría si cada uno de los panelistas podría resumir en pocas frases cómo será el trabajo post pandemia. Quizás voy a hacerlo por orden alfabético y cierro con Jorge, que sería orden de Eva, Javier, Magdalena, Miguel Ángel y luego Jorge. Así que voy a pasar la palabra a Eva. Wow. El trabajo post-coronavirus, que no será tan post como decía, será más digital, pero no tan diferente del que tenemos ahora. Las cosas no cambian tan rápidamente. Si tiene que ser una frase, me quedo así. Javier, por favor. Yo por resumirlo, yo creo que lo del me voy a trabajar ya no va a ser así. No vamos a un sitio concreto a trabajar porque trabajaremos desde cualquier sitio. Muchas gracias, Javier. Magda, por favor. Pues yo creo que va a haber una redefinición de liderazgo, que se mencionó antes, unas estructuras mucho más horizontales y también ahora pues nos sentimos muy, muy frágiles como humanos frente a la amenaza, y esta humildad y este respeto que nos despierta el virus, pues ojalá también luego nos despierten otras personas, ¿no? Yo tengo esta confianza de que este espíritu de humildad y respeto que ahora tenemos hacia los trabajos esenciales, pues lo preservemos luego para nuestros entornos laborales. Gracias. Muchas gracias. Miguel Ángel. Sí, yo también creo que vamos a trabajar y colaborar desde cualquier lugar y en cualquier momento, eso por un lado, porque tendremos las herramientas y la flexibilidad. Y por otro, creo que vamos a valorar más que nunca, o estamos valorando más que nunca, el espacio de nuestras viviendas. Creo que el tema vivienda también va a venir tocado un poco con el tema teletrabajo. Después del coronavirus va a haber gente que se va a plantear si su vivienda es la adecuada para situaciones de este tipo. Muchas gracias. Jorge. Yo coincido con lo que decía Seba, que va a ser más tecnológico, más digital, pero también espero y quiero que sea más humano, que sea más desestresado, que esté más conciliado con nuestras vidas domésticas y familiares, y por tanto sea más humano. Esa es mi esperanza. Bueno, y yo creo que hemos llegado al final. Simplemente quería anunciaros, y haciendo colación a lo que decía Miguel Ángel, que el próximo Think Tank que haremos el jueves próximo lo dedicaremos a vivienda post pandemia, porque entendemos también que la vivienda será un sector que cambiará fuertemente o se revisará. Muchos de nosotros estamos descubriendo sitios insólitos de nuestras casas para hacer cosas que nunca usábamos, y otros no, por más que busquen no encuentran nada porque lamentablemente viven en espacios muy pequeños. Por tanto, el sector vivienda tiene que estar revisado y seguramente lo será. Ese va a ser el tema del jueves 23 a la misma hora, en este que ya es casi un programa televisivo, los Broadway Malian Think Tanks. Y te doy la palabra, Suyín. Bueno, muchas gracias a vuestras participaciones. También vamos a compartir esta sesión y la de anterior y la futura que estamos realizando en el canal de Broadway Marian en YouTube. Muchas gracias a todos vosotros por compartir este tiempo. Hemos llegado en conjunto casi 250 personas en este evento. Vuestra participación y respuesta a esta cinta ha sido fantástica, con muchas personas siguiendo el evento. Y muchas gracias a todos y a todas, y hasta próxima. Hasta luego a todos. Hasta luego, muchas gracias.
luego. Hasta luego, muchas gracias.